El adversario y enemigo es este malvado Amán. El segundo banquete se desarrolla bajo una atmósfera de tensión eléctrica que ni el aroma de los manjares ni la dulzura del vino logran disipar. El rey Asuero y Amán están sentados a la mesa de la reina, pero la ligereza de la noche anterior ha desaparecido. Amán, marcado por la humillación de haber honrado a Mardoqueo por las calles, se mantiene en un silencio cauteloso, con los ojos fijos en su copa. El rey, cuya curiosidad ha sido alimentada por 24 horas de espera, no tarda en romper el protocolo del placer. Por tercera vez, su voz resuena con la autoridad del imperio. ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, se te dará. Ester comprende que el tiempo de los rodeos ha terminado. El fuego de la prueba ha llegado a su punto más blanco. Ella no se levanta con arrogancia, sino que se inclina ante el hombre que sostiene su vida en sus manos. Con una voz que no tiembla, pero que carga con el peso de millones de almas, pronuncia las palabras que cambiarán el destino de Persia. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi deseo. El silencio que sigue a esta declaración es absoluto. El rey, confundido, observa a la mujer que ama pidiendo por su propia vida, como si fuera una criminal condenada. La confesión de Ester continúa, revelando la magnitud de la tragedia que se gesta en las sombras del palacio. Porque hemos sido vendidos, dice ella, vinculando su destino al de los humildes, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser matados y para perecer. Ella aclara que, si solo hubieran sido vendidos como esclavos, habría guardado silencio para no molestar al rey. Pero el daño que se avecina es un exterminio que el propio imperio no podrá compensar. En ese instante, la identidad secreta de la reina queda al descubierto. El rey descubre que la mujer que lleva su corona pertenece a la raza que él mismo, bajo el consejo de Amán, ha sentenciado a muerte. La ira de Asuero estalla como un rayo en medio de la sala. No es solo la furia del monarca, sino el rugido de un hombre que se siente traicionado en su propia alcoba. Se pone en pie, con el rostro encendido por el ultraje. ¿Quién es? ¿Y dónde está? El que ha tenido tal presunción en su corazón, ruge el rey. Asuero, en su negligencia, ha olvidado que fue él mismo quien entregó el anillo de sellar, pero su furia busca un culpable sobre el cual descargar el peso de su propio error. Ester, sin apartar la mirada y señalando directamente al hombre sentado a su lado, pronuncia la sentencia definitiva. El adversario y enemigo es este malvado Amán. En ese momento, el visir siente que la tierra se abre bajo sus pies. El terror lo paraliza frente al rey y la reina. La máscara de la lealtad de Amán se ha roto para siempre, dejando al descubierto la fealdad de un odio que casi destruye el trono. El rey, incapaz de contener su rabia y necesitando aire para no ejecutar a su favorito en ese mismo instante, sale al jardín del palacio, dejando a Amán a solas con la reina a la que pretendía asesinar. El rey Asuero camina por el jardín del palacio, bajo la luz de la luna que se filtra entre las palmeras, tratando de contener la tempestad de su propia mente. Ha sido burlado por el hombre en quien más confiaba y ha estado a punto de convertirse en el verdugo de su propia esposa. Mientras tanto, dentro del salón del banquete, el aire es denso por el hedor del pánico. Amán, comprendiendo que su vida pende de un hilo que está a punto de romperse, se levanta de su asiento. Ya no es el visir arrogante que exigía la adoración del imperio. Es un hombre desesperado que ve la sombra de la muerte proyectada en las paredes. En un acto de súplica insensata, Amán se lanza sobre el lecho donde Ester está reclinada, tratando de implorar por su vida. Sus manos buscan la tela de la túnica de la reina. Sus gritos de misericordia llenan el salón. Pero en la corte de Persia, tocar el lecho de la reina es un tabú absoluto, una ofensa que se castiga con la muerte inmediata. En ese preciso instante, Asuero regresa del jardín. Al ver a Amán sobre el lecho de Ester, su ira alcanza el punto de no retorno. ¿Aún se ha de forzar a la reina delante de mí en mi propia casa?, brama el rey,
No hay juicio, no hay defensa. En cuanto las palabras salen de la boca del rey, los guardias de la cámara real se mueven como sombras veloces y cubren el rostro de Amán con un paño oscuro. Es el ritual final para los condenados, el hombre que ya no es digno de ver la luz del sol ni la cara del rey. El silencio de Amán tras el velo es el preludio de su fin. Arbona, uno de los eunucos que ha sido testigo de la soberbia del visir, da un paso al frente y menciona lo que todos en Susa ya saben. He aquí que en casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. La justicia poética se cierra sobre el agresor con una simetría aterradora. El rey no duda ni un segundo. Colgadle en ella. Ordena con una frialdad que corta el aire. Los guardias arrastran a Amán fuera del salón del banquete, lejos del lujo y los perfumes, hacia el patio de su propia casa. Allí, la estructura de madera que él mismo supervisó con tanto esmero, diseñada para humillar al judío que no se arrodillaba, se convierte en su propio patíbulo. El cuerpo de Amán es izado en la oscuridad de la noche de Susa, y con su último aliento, la furia del rey se sosiega. El adversario ha caído, pero el decreto de muerte que él mismo selló sigue viajando hacia los confines del mundo. La muerte de Amán ha dejado un vacío de poder en los pasillos de Susa, pero el peligro que acecha sobre el pueblo de Ester no ha desaparecido con él. El rey Asuero ha entregado a la reina todas las posesiones del que fuera su mayor enemigo. Y Mardoqueo ha sido llamado finalmente a la presencia del monarca para recibir el anillo de sellar que antes portaba el traidor. Sin embargo, en el rostro de Ester no hay alivio, sino una angustia que quema más fuerte que nunca. Ella sabe que, aunque el autor del crimen ha sido ejecutado, su decreto sigue vivo. En el imperio persa, una ley sellada con el anillo del rey es irrevocable. Es un destino escrito en piedra que ni el mismo soberano tiene el poder de borrar. Ester comprende que la caída de un hombre no garantiza la supervivencia de una nación. Por eso, en un acto que despoja su alma de toda pretensión real, vuelve a presentarse ante Asuero. Esta vez no hay banquetes preparados ni una estrategia de seducción. Es el clamor puro de una mujer que se niega a ver la destrucción de su sangre. Se arroja a los pies del rey, y sus lágrimas mojan el suelo de mármol del salón del trono. Sus palabras son un lamento que atraviesa la frialdad de la corte. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo soportar la destrucción de mi propia nación? Es el momento de la verdad definitiva, donde la reina se identifica plenamente con los que el imperio ha condenado a morir. Asuero, movido por el llanto de la mujer que ha aprendido a respetar más allá de su belleza, extiende nuevamente el cetro de oro. Pero sus palabras revelan la terrible limitación de su omnipotencia. El rey confiesa que no puede anular las cartas de Amán, porque lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su anillo, nadie puede revocarlo. Sin embargo, en una muestra de astucia legal, otorga a Ester y a Mardoqueo el poder de redactar un nuevo decreto que contrarreste el primero. Se les entrega la autoridad de usar el anillo de sellar para dictar una ley que devuelva la esperanza a las provincias. El tiempo apremia, pues los correos de Amán ya llevan meses de ventaja, sembrando el terror en cada ciudad y aldea del reino. En las cámaras de los escribas, el ambiente es frenético. Mardoqueo, ahora vestido con la púrpura real, dicta las nuevas órdenes mientras el sonido de las cañas sobre el papiro se convierte en el ritmo de una salvación inminente. El nuevo decreto no borra el anterior, pero otorga a los judíos el derecho legal a defenderse. Se les permite reunirse, tomar las armas y destruir a cualquiera que intente atacarlos en el día señalado para el exterminio. Es un mandato de resistencia armada. Las cartas son traducidas a cada lengua y escritura de las 127 provincias, asegurando que ningún judío, desde la India hasta Etiopía, ignore que el rey les ha concedido el derecho a luchar por su vida. El despliegue de los mensajeros es una carrera contra la muerte.
Los jinetes montan los corceles más veloces de la caballería real, los hijos de las yeguas de casta, urgidos por la orden de Mardoqueo. Galopan a través de desiertos, cruzan ríos crecidos y atraviesan pasos montañosos, llevando consigo la luz de la esperanza en rollos de pergamino. A medida que el decreto llega a las provincias, el ambiente de luto y ceniza se transforma. En cada lugar donde se lee la palabra del rey y la reina, los judíos estallan en un gozo que no habían conocido desde el inicio de su exilio. El miedo que antes los paralizaba comienza a cambiar de bando. Ahora son sus enemigos quienes tiemblan al ver que el favor del trono ha cambiado de dirección. En Susa, el cambio es visual y absoluto. Mardoqueo sale del palacio real no solo con la corona de oro, sino con el respeto de una ciudad que ha visto caer la tiranía. La población, que antes observaba con horror la confusión del edicto de Amán, ahora celebra la justicia de la reina. Ester observa desde sus balcones cómo el pueblo se prepara. No hay alegría ingenua en sus ojos, sino la sobriedad de quien sabe que la victoria exigirá sangre. Los judíos comienzan a organizarse, a afilar sus espadas y a fortalecer sus muros, transformándose de víctimas propiciatorias en un ejército que no tiene nada que perder. El día 13 del mes de Adar, el día marcado por la suerte para la muerte, se acerca como un huracán en el horizonte. La tensión en el imperio alcanza su punto de ebullición. El conflicto ya no es solo entre hombres, sino entre dos leyes contradictorias que chocarán en una batalla sin precedentes. Los enemigos de los judíos, alimentados por el odio que Amán sembró, se niegan a retroceder, mientras que el pueblo de Ester se aferra a la nueva vida que les ha sido concedida. El silencio de la preparación es sepulcral. Cada judío en las provincias sabe que su existencia depende de su valentía y de la providencia que ha colocado a una de las suyas en el trono de Persia. La noche de la espera es larga. Pero por primera vez en siglos, el pueblo de Israel en el exilio no aguarda el amanecer con terror, sino con la determinación de quienes han decidido que no morirán sin luchar. El sol del 13 de Adar amaneció con un brillo metálico sobre las torres de Susa. Era el día en que el destino, lanzado meses atrás en forma de dados por Amán, debía cumplirse. En cada rincón de las 127 provincias, la atmósfera era sofocante. Los enemigos de los judíos, alimentados por años de resentimiento y protegidos por el primer edicto real, se armaron con la intención de borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra. Pero lo que encontraron no fue un pueblo de víctimas temblorosas, sino una muralla de hombres y mujeres que habían recuperado su dignidad y su derecho a luchar. El miedo, que durante meses había asfixiado a las comunidades judías, cambió de bando de forma repentina y aterradora. En la capital y en las provincias más remotas, los judíos se reunieron en grupos cerrados, formando falanges de resistencia en sus propios barrios y plazas. No estaban solos, los gobernadores, los sátrapas y los oficiales del rey. Al ver que el nuevo gran visir era Mardoqueo y que la reina Ester contaba con el favor absoluto de Asuero, se unieron a la causa de los judíos. El sistema administrativo de Persia, que una vez fue el arma de Amán, se volvió ahora contra sus propios seguidores. El choque fue brutal. En las calles de Susa, la lucha se libró casa por casa, y para el final del primer día, 500 hombres que buscaban el exterminio de los judíos cayeron bajo sus espadas. Entre los caídos se encontraban los 10 hijos de Amán. Sus nombres, que una vez fueron sinónimo de poder y linaje, quedaron grabados en la lista de la derrota. Al enterarse de los resultados, el rey Asuero se dirigió a Ester con una mezcla de asombro y admiración. En Susa han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en el resto de las provincias? ¿Cuál es tu petición ahora? Ester, sabiendo que el odio sembrado por el agageo aún tenía raíces profundas que podrían rebrotar, pidió un día más de defensa para la capital y que los cuerpos de los hijos de Amán fueran colgados en la horca, como una señal pública de que la era de la impunidad había terminado. El 14 de Adar fue el día de la consumación. Mientras en las provincias los judíos ya celebraban su descanso, en Susa
se completaba la purga de aquellos que habían jurado su destrucción. La victoria no fue un acto de crueldad, sino de justicia defensiva. Un detalle que los cronistas registraron con especial énfasis fue que, a pesar de tener el permiso real para apoderarse de los bienes de sus enemigos, los judíos no tocaron el botín. Sus manos permanecieron limpias de codicia. Su lucha era por la vida, no por la riqueza. El despojo de sus adversarios quedó intacto, demostrando al imperio que su propósito era la supervivencia de su fe y de su estirpe. Cuando el estruendo de las armas finalmente cesó, un silencio nuevo se extendió sobre el imperio. Los judíos, que habían estado al borde del abismo, se encontraron vivos y victoriosos. El luto se transformó en banquetes y la angustia en una alegría que desbordaba las casas. Mardoqueo, con la autoridad de su cargo, escribió a todos los judíos para que institucionalizaran estos días como una fiesta perpetua, el Purim. Se ordenó que cada año se recordara cómo el mes que se les había cambiado de tristeza en gozo, enviando presentes unos a otros y dando donativos a los pobres, para que nadie olvidara que la providencia había intervenido cuando todo parecía perdido. Esther, sentada en su trono junto a Asuero, vio cómo su nombre pasaba a la historia no como una cautiva, sino como la libertadora de su pueblo. Mardoqueo fue exaltado, siendo el segundo después del rey, amado por sus hermanos y buscador del bienestar de toda su nación. Cuando el estruendo de las espadas finalmente se desvaneció y el eco de la batalla en las calles de Susa fue reemplazado por el murmullo de la paz, el imperio persa fue testigo de una transformación sin precedentes. Lo que comenzó como un decreto de exterminio terminó convirtiéndose en el nacimiento de una identidad inquebrantable. Mardoqueo, ahora investido con la autoridad total del anillo real, no buscó la venganza personal, sino la consolidación de la seguridad de su pueblo. Escribió cartas a todos los judíos en las 127 provincias, ordenándoles que guardaran los días 14 y 15 del mes de Adar cada año. No como días de triunfo militar, sino como días de banquete de alegría y de generosidad hacia los pobres. Así nació el Purim, la fiesta de las suertes, llamada así para burlarse de los dados de Amán y recordar que, por encima del azar de los hombres, existe una providencia que mueve los hilos de la historia. La figura de Esther se elevó por encima de las intrigas palaciegas para quedar grabada en el firmamento de la fe. Aquella huérfana que entró al harén con un nombre oculto, ahora firmaba decretos con el peso de una libertadora. Junto a Mardoqueo, estableció que la alegría de la salvación debía ser transmitida de generación en generación, para que ningún descendiente de Israel olvidara jamás que el luto puede transformarse en danza en un solo día. Mardoqueo, por su parte, creció en grandeza dentro del palacio de Asuero, siendo el segundo después del rey y ganándose el respeto no solo de los suyos, sino de todo el imperio. Su administración fue recordada como una era de prosperidad, donde el bienestar de la nación fue la prioridad sobre la ambición del trono. La horca de Amán quedó como un monumento mudo en Susa, una advertencia eterna para aquellos que intentan construir su gloria sobre la sangre de los inocentes. El malvado visir, que pretendía ser recordado por su linaje y su poder, terminó siendo el símbolo de la derrota más absoluta, mientras que el nombre de Hadassah, la estrella, brilló con más fuerza que nunca. El relato de Esther no es solo la crónica de una conspiración cortesana, es la prueba de que el valor de una sola persona puede alterar el curso de los imperios más poderosos. La paz que regresó a las provincias no fue una tregua frágil, sino el resultado de un pueblo que aprendió que su supervivencia dependía de su unidad y de su coraje frente al miedo. Al final de esta gesta, el imperio de Persia continuó su curso, pero la memoria de Esther y Mardoqueo quedó grabada no solo en los rollos de los reyes, sino en el corazón de un pueblo que, contra todo pronóstico, sobrevivió a la noche más oscura de Susa. La soberbia de los hombres había caído ante la fe de una mujer que entendió que su corona no era un adorno, sino una herramienta para un propósito eterno. La paz regresó a las provincias y el nombre de Hadassah
la pequeña huérfana de Benjamín, se transformó para siempre en Esther, la estrella que guió a su nación hacia la luz de un nuevo amanecer que ninguna sombra volvería a apagar. La historia de la huérfana de Susa terminó con un imperio en paz y un pueblo que, tras enfrentar la sombra del exterminio, emergió más fuerte que nunca. El Purim nació de las cenizas de una conspiración, convirtiéndose en el recordatorio eterno de que, incluso en los palacios más oscuros de la tierra, hay una luz que ninguna oscuridad puede apagar. La historia de Esther nos recuerda que nadie es demasiado pequeño, ni ninguna situación demasiado oscura, cuando hay un propósito mayor en marcha. Si esta serie te ha inspirado y te ha permitido ver la Biblia con nuevos ojos, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas travesías por la historia y la fe. Déjanos un comentario contándonos: ¿cuál fue el momento que más te impactó de la vida de la reina Esther? Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan esperanza. Gracias por acompañarnos en cada capítulo de esta gesta. Recuerda que, al igual que Esther, quizás tú también has llegado a donde estás, para una hora como esta. Nos vemos en el próximo video.